48, Velasco Alvarado da el golpe de Estado. El pretexto, el escándalo de la página 11. El motivo real, dímelo tú. ¿Por qué las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado? ¿Se aburrieron de qué? De esperar a que Belaúnde ¿de qué haga? Y no puede hacer ni, porque el Congreso se dedicó a ¿qué? A tres cosas. Fregar, fregar y fregar. ¿Ya? Velasco dice, si no podemos hacer las reformas de manera legal, ¿de qué forma lo haremos? Si no lo podemos hacer en democracia, ¿cómo lo haremos? Pero de todas maneras, en el Perú se tienen que hacer reformas, porque si no hacemos reformas, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? El pueblo puede... lo que no te he dicho, importante, lo que no te he dicho, es que en el gobierno de Belaúnde, esto se me estaba pasando, muchachos. En el gobierno de Belaúnde, aparte de sus obras y estas cosas, estallaron lo que tanto se temía. Estallan las primeras guerrillas, ¿ya? Tipo Cuba, estallaron las primeras guerrillas. Peruanos con ideas comunistas que empezaron una guerra para tumbarse al Estado, tipo Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, ¿ya? Esos grupos se llamaron, escucha, no hay sendero todavía, es... Ahí está. El MIR, los muchachos que se dividieron del APRA, muchachos más radicales, decidieron tomar las armas y tumbarse al gobierno de Belaúnde Terry, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional. Líderes, por ahí, alguno tienes que conocerlo poco a poco. Él es Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda. Líder del movimiento del Ejército de Liberación Nacional, Javier Heró. Otro líder que está viejito, catedrático de San Marcos, fue mi profesor, Héctor Béjar. No te miento, fue mi profe, viejito. Es guerrillero, ahora catedrático en San Marcos. Pero ya no habla de ir a la revolución, de levantarse las armas. Ahora hace análisis de las elecciones, ¿no? Ahí está. Se ha vendido como se vendió también en su momento Aya de la Torre, ¿no? ¿Verdad? No, Virito siempre ha sido simplemente estudioso de la realidad. No, nada que ver, ¿ya? No, mamita, no. Yo, algunas cosas de los comunistas, pues, coincido, algunas cosas, pero no, algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Ahora entendemos por qué Velasco da el golpe de Estado, entonces, ¿ya? Pero escucha, Velasco entonces es un gobierno que va a aplicar reformas, pero va a presentar esas reformas como si fuera la Revo, y su lenguaje de Velasco será un lenguaje radical, un lenguaje revolucionario, tendrá posturas revolucionarias, actitudes revolucionarias, toda una mística revolucionaria. Claro, Nikita también, ¿no? Y como los soviéticos, que siguen hablando de revolución, pero cuando todos sabemos que ya se está restituyendo el capitalismo, pues, en la Unión Soviética, aquí en el Perú también, se reivindicó la figura de qué rebelde de la época virreinal, en la época de las Fuerzas Armadas, sobre todo de Velasco, se reivindicó la figura de qué precursor de la independencia. Túpac Amaru comenzó a ser pintado en afiches, en póster, en todas las zonas, pues, de las movilizaciones y de las instituciones de gobierno, ¿ya? Túpac Amaru, ¿en realidad sabemos su rostro cómo es? ¿No? Túpac Amaru, ¿cómo tienes tú en tu mente Túpac Amaru? A ver, su sombrerito y su cabellito largo, ya. Esa imagen, ¿de cuándo es? De Velasco Alvarado.
Eso lo hizo un pintor de los 70. Ese no es el verdadero rostro de Tupac Amaru. El verdadero rostro de Tupac Amaru, el único que lo conoce, está aquí. Pero, de verdad, para mí, no es que yo participé en la revista de Tupac Amaru, pero ambas no creen que yo estuve en la revista de Tupac Amaru. Eso es lo que no me gusta, pero eso es lo que no me gusta, porque la gente no cree. ¿Ya? Definamos, ahí está. Gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Es una democracia o una dictadura? Ya, escucha. Entonces, Velasco va a impulsar una serie de reformas económicas en el aspecto social, en el aspecto político, Pamela, en el aspecto educativo. Va a hacer unas reformas en todos los planos, ¿ya? Va a impulsar la reforma agraria, lo va a hacer, Velasco va a hacer la reforma agraria. En la época de Velasco, muchachos, chúpate el ojo. El Perú va a comenzar a desarrollar por primera vez una industria tecnológica, muchachos. El Perú va a empezar a fabricar sus propias refrigeradoras, sus propias lustradoras, aspiradoras, lavadoras, todas las horas. Harumi, mamita. Encima, el Perú va a comenzar a fabricar sus propios automóviles. Chúpate. El famoso Volkswagen peruano. En una fábrica peruana, Perú Motors. Imagínate, oye, profe, ¿el Perú se estaba industrializando? Sí, muchachos. El Perú fabricaba sus propios camiones, propios tractores. Pero era una falsa industrialización. Es cierto que aquí se hacía el camión, es cierto que aquí se hacía el tractor, que aquí se hacía el Volkswagen peruano, pero las piezas venían del extranjero, venía empaquetadito encima, venía con su manual, con sus tuerquitas y con sus herramientas, y acá el peruano jugaba Lego, y armaba su tractor, armaba su camión. Dime, ¿esa es una verdadera industrialización? Si tú quieres hablar de un verdadero país industrial, tienes que crear tu propia tecnología. No importar la tecnología del exterior y ensamblar aquí el carro, no, pues muchachos, ¿ya? Pero esa apariencia de industria le hizo creer a mucha gente que estábamos viviendo la gran revolución peruana. Mucha gente creyó que Velasco era la revolución. Conversa con tu abuelito, con tu abuelita que ya tiene 75, 80 años. Creyeron en Velasco, creyeron que vivían la revolución, pero Miguelito desenmascara. Velasco y la Fuerza Armada no querían revolución. Se presentaron como revolucionarios, pero en la realidad querían ¿qué? Prevenir más bien una alternativa radical que le podemos llamar revolucionaria y que generalmente en la Guerra Fría tenía tintes ¿qué? Tintes comunistas. Eso quiso evitar Velasco. Todo lo que hace Velasco lo hizo para evitar más bien, pero lo presentó como una revolución. Su discurso de Velasco fue radical. Escuchen. Lo primero que hizo Velasco, 6 días después de sacarlo en pijama a Belaúnde de Palacio de Gobierno. Si su golpe de Estado fue el 3 de octubre, 6 días después, ¿qué fecha estamos? El 9 de octubre. Por una transmisión en vivo en la televisión. ¿Cuál? El Blitzkrieg alemán. ¿Sabes lo que estoy hablando, no? Igualito a la Blitzkrieg alemana que invadió Polonia. Igualito, las Fuerzas Armadas de Perú, con tanques y con la infantería, se metieron a las instalaciones de la empresa norteamericana que más odiaba el Perú en aquella época, la IPC, allá en Piura, en Talara. Se metieron cual si fuera escenario de guerra,
y Velasco Alvarado tomaba las instalaciones de la IPC el 9 de octubre de 1968, muchachos, y el Perú por primera vez reivindicaba, le quitaba la propiedad a una empresa norteamericana y la estaba nacionalizando. A partir de esa fecha se llamará Perú. Y Velasco salía dando un discurso y decía: Día de la Día de la Dignidad Nacional. Ese día se decretó Día de la Dignidad Nacional. El Perú empezó a estatizarlo todo. Todas las empresas privadas pasaban a manos del Estado, ¿ya? Por ejemplo, la CRB Corporation, ¿no? Oye, aprende. La Cerro de Pasco Cooper Corporation, que ha llegado en la época de la República Aristo, que explotaba el cobre en Cerro de Pasco, ahora nacionalizada, a Centromin Perú. La Marcona Mining Company, que ha llegado en la época de Odría, ¿te acuerdas? Que explota el hierro ¿en dónde? En Ica. Ahora Hierro Perú, nacionalizada por Velasco. La pesca que estaba en manos privadas, Velasco se la quitó a todos y lo hizo empresa estatal y nació Pesca Perú. Esta sí te va a causar recuerdo, la Peruvian Corporation, que controla desde 1890 del contrato Grace con Cáceres los ferros. Velasco lo transforma en Enafer Perú, empresa nacional de ferrocarriles del Perú. Y todo se convierte en Perú, muchachos. Velasco lo estatiza todo, Velasco lo nacionaliza todo. El pueblo siente simpatía por Velasco, de que Velasco es antiimperialista. Pero Velasco está expropiando o está confiscando estas empresas. ¿Qué diferencia entre expropiar y confiscar? Expropiar, quitas y le pagas por lo que le estás quitando. Confiscar es quitas y no pagas. Velasco expropió o confiscó. Velasco expropió. Le pagó. Velasco quería no pagar, pero al toque la burguesía norteamericana le sacó enmienda. ¡Hay que luchar! Lean hoy. Ahí está, lee. Enmienda. Hitken López. Hay que luchar. Fue la amenaza de Estados Unidos para obligar a Velasco a que si no cumple con pagarle todo lo que cuesta a las empresas que está estatizando, va a recibir sanciones financieras y sanciones comerciales del gobierno norteamericano. Así que rápidamente Velasco tuvo que pagar por todas las empresas expropiadas, ¿ya? Y de aquí deducimos que Velasco también no es antiimperialista, porque Lenin, cuando hizo la revolución rusa, ¿qué hizo con las empresas extranjeras? Las confiscó, las expropió. Confisca, ahí está. Un verdadero gobierno, pues, que se cree revolucionario, pues, tiene que confiscar. Pero Velasco no, Velasco pagó. Es más, me atrevería a decir, muchacho, que le hizo un favor a estas empresas, porque estas empresas ya eran viejas. Velasco tocó puras viejas, nada más. Velasco expropió viejas, oxidadas y huecudas, ¿ya? Oye, porque si tú analizas, la Peruvian Corporation, ¿cuántos años tiene desde 1890? Estamos hablando de más, pues, cerca de 80 años, ¿no? 80 años. ¿Cómo está una máquina después de 80 años? ¿Cómo estás después de 80? A ver, ¿ya? Estás oxidada, estás huecuda, ya estás vieja, pues claro. En cambio, mira, analiza.
Analiza cómo Velasco no es antiimperialista y todo es pura pantalla nada más. ¿Te acuerdas de esta empresa que ha llegado con Odría? Ya dime, ¿qué explota la Sauder? Odría, mira tu cuaderno, Odría. Sauder, Odría. ¿Cobre en dónde? En Tacna. ¿Cuántos años tiene la Sauder? Menos de 15 años. Recién ha llegado con Odría. Recién. ¿Acaso Velasco la tocó? ¿Acaso Velasco la tocó? Velasco no tocó a las nuevas. No tocó a la reciencita, a la jovencita. Velasco tocó puras viejas. Ahí está, Velasco. Al final hizo un favor, le pagó. ¿Ya? Y encima dio concesiones a nuevas empresas petroleras, como la Oxy, por ejemplo, que vino también a explorar petróleo y explotar petróleo en la selva. La Belco, la Oxy, la Sauder, ahí está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú creías que Velasco era de la revolución, pues, muchachos? No. ¿Ya? Y peor te va a entusiasmar, pues, peor te va a desilusionar la reforma agraria que hizo Velasco. Año 69, un año después del golpe, Velasco lleva a cabo la reforma agraria. Mira su discurso de Velasco. Sale por la televisión. Campesino, porque el patrón no comerá más de tu pobreza. La tierra será para quien la trabaja. Parecía que Velasco estaba con el pueblo. Velasco le quitó la tierra a los grandes hacendados, a todos esos viejos gamos, y a tu vieja Oli le quitó la tierra, ¿verdad? Y la repartió a los campesinos, le repartió la tierra. Los campesinos yupi por primera vez eran dueños de la tierra, dueños. ¿Ya? Entonces Velasco hizo la reforma agraria. Pero jóvenes, que quede claro, de todas las tierras que expropió Velasco, para empezar, Velasco confiscó o expropió las tierras a los hacendados. Expropió las tierras. O sea, le quitó la tierra al hacendado y les pagó por sus tierras. Es más, le pagó a los más grandes. A quien no se le pagó fue a los medianos, más bien. A los más grandazos que se le quitó, a ellos se le pagó primero. Porque Velasco tenía el objetivo de pagarles si es que se comprometían con esa plata que le va a pagar el gobierno. Me voy para Lema, voy. No va a buscar trabajo porque es millonario. Me voy para Lima, voy. Si estás viniendo con plata de la sierra que el gobierno te ha dado, voy a poner empresa. De hacendado, ¿en qué se va a convertir? En empresario industrial. Y va a empezar a poner su fábrica de jabón Bolívar. ¿Qué más? Su fábrica, qué sé yo, de chocolates Winter, ¿no? Qué sé yo, de Sublime, de wafer, de galletas, de fideos, qué sé yo, ¿no? ¿Entiendes? Ahí está. ¿Ya? Expropiar. Y confiscar es cuando te quitan. La droga, ¿se expropia o se confisca? La droga se confisca. ¿O acaso el narcotraficante toma por tu droga? No, o sea, no, pues, ¿ya? Bien, el alumno que me está entendiendo, ¿ya? Primero, vamos a ver acá. Velasco tomó el poder por elecciones o por golpe de Estado. ¿Golpe de Estado a quién? Golpe a Belaúnde. Golpe a Belaúnde. Golpe a Belaúnde. Pretexto. ¿Cuál fue el pretexto? Pretexto, la página 11. Gobierno corrupto y entreguista. Ahí está. Ya. Ahora. Segundo. A primeras horas de la mañana,
Velasco está en la televisión justificando su golpe. Justifica. Lee un llamado manifiesto revolucionario. Ahí está. ¿Ya? ¿Dónde está el amarillo? Lee el llamado manifiesto revolucionario. Manifiesto revolucionario. Recuerdo aquellas palabras de Velasco en aquel manifiesto revolucionario, ¿no? Donde él decía: el gobierno de las Fuerzas Armadas empezará una revolución en el Perú, y que quede claro que las Fuerzas Armadas no seguiremos siendo, como nos han visto hasta ahora, como si fuéramos los perros guardianes de la oligarquía. Así dijo, perros guardianes de la oligarquía. No somos los perros guardianes de la oligarquía. Es que, muchachos, también, pues, ¿no? Al final los militares, ¿qué son? ¿No? ¿Cómo se han comportado los militares? Sánchez Cerro defendió los intereses de quién, ¿no? Benavides defendió los intereses de quién. Odría defendió los intereses de quién. Se han comportado como perros guardianes de la oligarquía. Ahora, ¿no? Muchacho, calma tu enojo. Ya, yo sé que te enojas, pues, pero ya, a veces ya. Yo también me emociono, pero ya hay que condenar, hay que analizar. ¿Ya? No, pues no, ya, hay que calmar, ya. Es que me emociono, ya. Que me da cola, pero Velasco, pues, ¿no? Se cree revolucionario, al final, pues, no, un reformista, reformista, pues, no, reformista. Ahí, ya, vamos a estar, ya. Y aquí, vamos a anotar acá, ya, y legaliza. Con Velasco se cerró el Congreso, ¿ya? Se anuló la Constitución de 33, la democracia parlamentaria y la democracia liberal llega a su fin, se implanta una dictadura militar. Entonces, ¿qué órgano va a legalizar esta dictadura? Velasco anunciará la creación del estatuto revolucionario que le va a dar la legalidad a este gobierno. Estatuto revolucionario. El estatuto revolucionario. ¿Ya? No va a haber constitución, pero va a haber un estatuto revolucionario. Hasta que se redacte otra constitución ya después, ¿no? Justamente en esta época, ¿no? Después de la 33, ¿qué constitución vino? ¿Quién sabe? Justamente se va a elaborar en esta época de las Fuerzas Armadas, cuando ya estén por salir del poder, ¿ah? La Constitución del 79, ¿no? Y después del 79, ¿cuál viene? La última Constitución, la de Fujimori, la del 93, la Constitución del 93, ¿ya? Ya, a ver. El que está entendiendo la explicación del profesor Miguel, me puede decir cuáles son las causas que está llevando a la que las Fuerzas Armadas decidan ya acabar con la democracia e implantar una dictadura. ¿Cuáles son las causas? Pero ya, en forma general, que las reformas se están retrasando. Ya, en forma puntual. Dime, José Carlos. 79. A ver, causas económicas. El Perú vive su mejor época de prosperidad económica. La gente en los cerros y en las barriadas goza de una estabilidad económica, de un boom económico. El pueblo sufre pobreza, crisis, miseria, hambre, pobreza, miseria, ¿no? Miseria en el campo y la ciudad, ¿no? Pobreza, miseria, crisis, eso es los 60. Eso es lo que ha llevado a que la gente, a que un grupo de jóvenes decida impulsar las guerrillas en el 65, porque en el 65 estaban las guerrillas. ¿Quiénes dirigieron las guerrillas? ¿Qué grupos? MIR y ELN, Ejército de Liberación Nacional. ¿Triunfaron o fracasaron? Las Fuerzas Armadas los pisaron así. No fueron ni un problema, fueron rápidamente aniquilados.
No les pasó lo mismo que Fidel Castro, que triunfó en la Revolución Cubana. Siguieron una táctica que les fue mal, la táctica de Fidel Castro y Che Guevara, la táctica de foquismo. Foquismo. Aprende lo que es foquismo. Foquismo es creer que un pequeño foco de hombres decididos puede impulsar la revolución en el pueblo. Solamente basta un puñadito de hombres decididos a morir por la revolución. Una vez que ellos empiezan y el pueblo los ve decididos, al verlos decididos el pueblo se contagia de ánimos revolucionarios y apoya la revolución. Entonces, estos jóvenes, muchos de ellos universitarios, ¿ya?, apoyaron las guerrillas, se fueron a la selva, se fueron al Valle de la Convención ahí a empezar su revolución, se fueron a Madre de Dios, entraron por ahí por la selva de Madre de Dios, pum, ahí está, con sus botines militares, ahí está, con su metralleta, con su barbita ahí de tipo guerrillero, cubano. Pueblo, hemos venido a impulsar la revolución. Y el pueblo, ¿quiénes serán? No sé. Extranjeros parecen, ¿no? ¿El pueblo los vio como suyos o como extraños? El pueblo los vio como extraños. ¿Por qué? Oye, porque el pueblo de la sierra, ¿qué cara tiene? Nuestra cara. ¿Cómo se viste? ¿Qué usa de zapatos? Sus yanquis, su poncho, su chullo. ¿Y cómo venía el guerrillero? Con su bota, ¿no? Con su ropa de militar de guerrillero, con su metralleta, con su barbita. ¿Ha visto un campesino con barba? A ver, ¿ha visto? Lo ven como extraño. Importante que sepas eso, ¿eh? El fracaso del MIR, porque después te voy a enseñar en los 80 un grupo llamado Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso ya no va con barbita, ya no va con botas. Ya vas a ver que el senderista ya aprendió, pues ya sacó experiencia del fracaso de los guerrilleros. ¿El senderista cómo es? El senderista es un campesino más. Es un campesino que tiene la cara de la población. El senderista nunca lo vas a sacar por su cara. Puede ser una estudiante bonita de academia. Por la mañana estudia, con su lentecito, bien estudiosa ella, y por la noche vuela a torres de alta tensión. ¿Entiendes? No vas a sacar a una senderista por su cara. La senderista, ¿dónde está? En sus ideas, ¿ya? Ahí está, ¿no? En su ideología. En cambio el guerrillero se equivocó, ¿no? Ese fue quizá el motivo de su fracaso. Bueno, la miseria, la pobreza, 1. 2, causa social. A ver, ¿ya? El desarrollo del movimiento popular. Es una causa también para que las Fuerzas Armadas se decidan a dar el golpe de Estado. Cada vez hay mayor desarrollo en organización y en politización. Organización y politización. ¿Ya? El pueblo está más organizado, más politizado. A ver, silencio, chicos. ¿Ya? Chicos, el pueblo está más organizado, está más politizado, y eso genera condiciones para que venga alguna alternativa radical y aproveche esa politización, esa organización para impulsar ¿qué cosa en el Perú? Un cambio ¿de qué tipo? Radical, violento, ¿no? Y eso se quiso evitar, ¿ya? Hoy día nosotros, el pueblo, cada vez estamos más organizados y politizados. No, más bien cada vez más desorganizados y cada vez más despolitizados. Los jóvenes cada vez más politizados. No, cada vez hablan menos de política. Joven más está pensando en su música sin pijama, ¿no? Somos felices los 4 y anda viendo sus videos de motociclistas, ¿no? En eso anda el joven, eso anda pensando, ¿no?
en eso, ¿no? ¿No? ¿Ya? Tontera. Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Político y Económico del Perú. Económico y Social del Perú. Es la política que está impulsando de engarzar todo el sistema, todas las medidas que va a hacer el gobierno para impulsar un desarrollo, pues, ¿no? O sea, está preparando condiciones para que se hagan las reformas, ¿no? Sistema Nacional de Desarrollo Económico y Social del Perú. ¿Ya? A ver. Objetivo de Velasco, objetivo de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos las causas por qué han tomado el poder. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? A ver, respóndeme. ¿El objetivo de Velasco es eliminar la pobreza? No quiere eliminar la pobreza, porque es un reformista. El reformista no quiere acabar con la pobreza. El reformista, ¿qué quiere? Calmar un poco la pobreza, ¿no? Los niños tienen hambre, ya. ¿Qué hacemos para eliminar la pobreza, para eliminar el hambre? Ya. Vaso de leche en la mañana, ya, ¿no? Vamos a darle desayuno en los colegios a los niños pobres. Dime, ¿con eso elimina la pobreza? ¿Calma su hambre? Sí, en el desayuno y en el almuerzo. Ya, un reformista más radical, ya hay que darle almuerzo también, ya. ¿Calma su hambre? Sí, ya. Desayuno y almuerzo. ¿Y la cena? Ya, pero profe, pero es algo. Ahí está, ese es el reformista. El reformista es aquel que se siente a gusto porque algo está haciendo, pero no estás eliminando la pobreza del país, ¿entiendes? Profe, pero ya. Muchos de ustedes, chicos, chicas de atrás, muchos de ustedes, chicos, chicas, muchos de ustedes van a ser ganados por esas ideas también, porque es parte de la sensibilidad humana, o sea, hacer pequeñas ayudas, caridad. El reformista muchas veces está llevando a política la caridad, o sea, el dar algo que un poco calme, contente. Por ejemplo, ustedes, chicas, ahora que se viene Navidad, seguro tú vas a apoyar a un grupo de tu barrio que va a dar chocolatada a los niños pobres. Seguro, ahí está el chocolate. Y va a dar juguetitos, seguro, juguetitos, ¿no? ¿Ya? Y tú das el juguete y tú, ay, he hecho algo bueno por mi sociedad, ¿no? Ahí está. Te vas a sentir tranquila contigo misma, con tu conciencia, ¿no? Pero dime, ¿con eso solucionas el tema, pues, del pobre, ¿no? La infelicidad del niño? Por un ratito, pues. Es una reforma nada más, es una reforma. Reforma es un calmante, reforma no es la solución. Conclusión, Velasco, ¿es reformista o revolucionario? Reformista. Su objetivo es eliminar la pobreza o calmarla. Calma. Su objetivo con respecto al movimiento popular, ¿qué quiere? ¿Motivar que haya más movimiento popular o frenarlo? Frenar, porque si más abunda el movimiento popular, se desarrolla más, ¿en qué puede terminar eso? ¿En revolución. Entonces hay que frenar, ¿no? Ese es Velasco. Ya, pero ese ya es un punto de discusión. Ya el muchacho está cuestionando si la pobreza se podría eliminar o no. Según los comunistas, sí. Según los comunistas. Y ahora tendríamos que analizar qué han hecho los comunistas ahí donde han llegado al poder. ¿Lo han eliminado o no? Tendríamos que profundizar entonces en ese estudio de la revolución china. La revolución rusa, ya hemos aprendido que hasta un momento se estuvo implementando políticas comunistas, pero ¿quién lo desvió? Nikita Khrushchev, ¿no? Karumi, dime. ¿Tienes frío? No te entiendo, habla Karumi. Karumi, ¿tienes hambre? No te entiendo, Karumi. Baño, anda, baño. Ya, ahí está, objetivos. Paliar la pobreza. Objetivo, paliar la pobreza. ¿Ya? Frenar el movimiento social.
¿ya? Objetivo, ¿ya? Aplicar las recomendaciones cepalinas. Recomendaciones cepalinas. A ver, aplicar recomendaciones. ¿Sabe qué es la CEPAL? CEPAL era un organismo dentro de la ONU que significa Comisión Económica. A ver, silencio. CEPAL no, CEPAL. Comisión Económica para América Latina, dentro de la ONU. Ellos, los de la CEPAL, llegaron a la conclusión de que para evitar alternativas comunistas en América Latina, había que hacer reformas, había que hacer mejoras en la situación social de vida de la población latinoamericana. Había que hacer reforma industrial para darle empleo a la gente pobre de las ciudades. Había que hacer reforma agraria para lo que los campesinos reciban tierra para no exacerbar los ánimos. Son puras ideas de reforma cepalina. Esto viene sugiriéndose desde el principio de los 60. Por eso que ¿quién tenía que hacerlo en los 60? ¿Quién tenía que aplicar las recomendaciones cepalinas? ¿Quién? Belaúnde. ¿Lo pudo hacer? ¿Quién lo va a llevar ya a la realidad? Velasco Alvarado. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su objetivo? Aplicar lo que se está retrasando. Las recomendaciones de ¿quién? Cepalinas. ¿Por qué cepalinas? Por la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? El organismo de la ONU. Anota ahí. ¿Qué significa CEPAL? Comisión Económica para América Latina. Comisión Económica para América Latina. Comisión Económica para América Latina. Bien, miren acá. Las Fuerzas Armadas tienen dos etapas. A la primera etapa le vamos a llamar la fase reformista. ¿Ya? Mira. Fase reformista. ¿Por qué cree que se llama fase reformista? Porque se van a impulsar una serie de reformas dirigidas por Juan Velasco Alvarado. Dirigidas por Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Él gobernó 7 años, los primeros 7 años, de 1968 al 75. Por eso también se le conoce como el septenio velasquista. ¿Por qué septenio? 7. Porque le dieron un golpe de Estado. Un golpe dentro del golpe. Estamos en el golpe y le van a dar el golpe. El análisis debe ser, José Carlos, ¿por qué le dieron un golpe a Velasco? Si estaba llevando a cabo la reforma. Ese debe ser el análisis. Su proyecto de impulsar reformas. Dime. ¿Cuántos años tenía que gobernar Velasco? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tenía que gobernar Velasco? No, pues no hay años si es una dictadura. Pues. Claro, tú planteas años cuando es un gobierno constitucional. Claro, y cumples un reglamento, no acá no. ¿Ya? Acá tenemos que entender por qué le dieron el golpe 75. Ya. Bien, su proyecto de Velasco, su plan,
su plan de reformas fue publicado unos años después que él dio el golpe de Estado, ¿ya? Conocido como el Plan Inca, donde estipulaba todas las reformas que él ya había empezado a impulsar desde que dio el golpe de Estado, ¿no? La primera acción que hizo Velasco después que dio el golpe de Estado el 3 de octubre, te dije, 6 días después, que es lo primero que hizo, tomó las instalaciones de qué empresa, de la empresa IPES, y empezaba así una política de nacio, o también le puedes llamar estatizaciones. ¿Qué quiere decir estatizaciones? Que las empresas privadas la vas a estatizar, ¿ya? Ese 9 de octubre la llamó Día de la Dignidad Nacional, porque el Perú se hacía dueño de la empresa petrolera que más se odiaba, ¿ya? Plan Inca entonces es un plan de reformas, ¿no? Un plan Inca, un plan de reformas, ¿no? Industria, también estipulada, puede industrializar, y estatizaciones. Dime, chica. ¿Ah? Más chico es, ¿no? Claro, por eso le he hecho más chico, claro. Claro, un cajetín nomás sería, ¿no? Un cajetín, ¿no? ¿Ya? Acá lo vamos a dividir en dos, más bien, en dos. Dime, muchacho. ¿Es verdad que Velasco Alvarado le quiso hacer la guerra a Chile? Sí. ¿Con qué objetivo? Ahí está la discrepancia. El objetivo de Velasco es volver a ganar simpatía popular. Nada más. Estaba perdiendo simpatía popular por la crisis que pasa su gobierno, y una forma de ganar simpatía es a veces la guerra con Chile. Dime, por el nacionalismo que hay en el Perú, ¿cierto? Si un gobierno plantea hacer la guerra a Chile, ¿todos apoyan o no? Menos los alumnos del profesor Miguelito, ¿no? Que ya tiene un análisis de qué fue la guerra con Chile, y tú no tienes por qué odiar al chileno de pueblo. ¿A quién se odia en todo caso? Al gobierno, a los dirigentes, a los grupos de poder chilenos, que son los que han manipulado a su pueblo para que odien al peruano. Nosotros no debemos odiar a la chilena. Es más, Miguelito ha tenido una enamorada chilena hace unos años y no ha habido ningún tipo de odio, ¿no? ¿Ya? Las nacionalizaciones entonces tenía un primer objetivo, ¿no? Ganar el respaldo popular, mostrándose Velasco como antiimperialista, ¿no? ¿Ya? Pero no podemos descartar en el análisis que al propio Estados Unidos no le perjudicó mucho estas nacionalizaciones, ¿no? Uno, porque se le pagó por las empresas que se están expropiando, o sea, los dueños reciben su pago, y dos, porque de alguna manera ya son empresas viejas. Más bien Velasco le hace un favor al pagarle por sus empresas viejas, que ya necesitaban cambiar de maquinaria, de repente, ¿no? Poner una sucursal en otro país y abandonar estas empresas viejas, ¿no? Le hacían un favor. Con respecto a la reforma agraria, que era tan importante desde toda la década de los 60, se lleva a cabo el año 69 bajo las frases: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, la tierra será para quien la trabaja. Velasco quiere un objetivo, busca frenar el movimiento campesino, calmarlo. Ese es el objetivo de Velasco. ¿Por qué dice el profesor que solamente busca calmar? Porque si verdaderamente Velasco buscaría beneficiar a todos los campesinos, la reforma agraria hubiese sido total. Pero escúchame bien, la reforma agraria solamente afectó el 55% de la tierra cultivable. Quiere decir que 45% de la tierra cultivable en el país continuaron en manos de Gamonal. Lo que sí no vamos a decir es que la oligarquía sí se le quitó sus haciendas. ¿A quiénes se le decía oligarquía?
sobre todo esos hacendados que tenían grandes haciendas azucareras. ¿En qué parte del Perú? Costa, sierra o selva. Costa norte. A ellos sí se le quitó, salvo dos familias poderosas extranjeras, los Grace y los Gildemeister, a quien no se le tocó ni un centímetro de sus haciendas. Los demás, los nacionales, sí les expropiaron sus haciendas. Los Romero, hacendados, piuranos, también se les quitó sus haciendas, ¿no? Todos los Romero, más bien les convenía eso, porque con la plata que se les pagó, ¿en qué se convirtieron los Romero? Y hoy día, ¿qué son los Romero? Banqueros y una de las familias más ricas del Perú. Bueno, la familia más rica del Perú. El objetivo era acabar con la oligarquía. ¿Por qué se necesita acabar con la oligarquía? Porque es una clase social que se ha ganado del pueblo la simpatía o el odio. ¿Qué se ha ganado del pueblo la oligarquía? ¿El odio o la simpatía? El odio. El pueblo identifica a la oligarquía como la clase más opresora. Entonces eso exacerba los ánimos. Tú quieres desaparecer a la oligarquía y convertirlos más bien en burgueses industriales, ¿ya? Para un poco atenuar las cosas, ¿no? Calmar las tensiones sociales. El tercer objetivo, generar un mercado interno. No sé si me entienden este objetivo, ¿ya? Al convertir al indio en propietario, el indio posee poder adquisitivo, ¿ya? Y el antiguo oligarca, que ahora se va a convertir en industrial, ¿dónde debe vender sus artículos, sus fideos, sus golosinas? ¿Dónde va a venderlo? En la sierra. El indio antes podía comprar, ahora que es dueño de su tierra, ¿va a poder comprar? Sí. Entonces se genera un mercado interno, que hasta ese momento era muy difícil, pero es muy chiquito el mercado interno, porque en la sierra el indio no recibía pago. La gran mayoría de la sierra, ¿en qué condición vivía? ¿Cómo se llama ese campesino que no recibe pago y que le dan un pedazo de tierra para que coma de ahí? Por trabajar la tierra le dan su pedacito de tierra. ¿Cómo se llama ese sistema de explotación? ¿Cómo se llama ese sistema de explotación? No te pagan, sino te dan un pedazo de tierra para que vivas. Yanaconaje, un tipo de servidor. ¿Con yanaconaje puede haber mercado interno? No puede. Ahora, con reforma agraria y convirtiendo al indio en propietario de la tierra, va a haber un mercado interno. Ese es el objetivo de los tres objetivos de la reforma agraria. Velasco, escucha bien, que quede claro, entregó la tierra a los campesinos individualmente o colectivizados. Nunca se le entregó al indio o al campesino la tierra individualmente. Se le entregó al indio asociado, colectivizado, agrupado, pero agrupado por las propias empresas que el gobierno creó. El mismo gobierno creó asociaciones de campesinos para entregar la tierra colectivamente. ¿Cómo se llamaron esas asociaciones? Cooperativas agrarias de producción social y sociedades agropecuarias de interés social. Quizá mi alumno no se va a recordar lo que significa la sigla. Eso no te van a preguntar en esa misión. Lo que te van a preguntar es: ¿hubo venta de tierras durante la época de Velasco? ¿Tú podías vender tu tierra individualmente, sí o no? No, porque la tierra no le pertenecía a un campesino en particular. ¿A quién le pertenecía? A toda la asociación. Y se prohibió más bien dividir la tierra. No es que tú eres una cooperativa y ya, compañeros, nos ponemos de acuerdo, ya, este pedazo para ti, este para ti, cada uno tiene su tierra y cada uno hace con su tierra lo que se le da la gana. Eso no ocurrió. No puedes vender tu tierra. No eres dueño individual de la tierra, eres dueño colectivo. ¿Agrupado en qué empresas que el Estado creó? CAPS y SAI, asociaciones de campesinos. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Ya. Al final, ¿por qué decimos que esto es una reforma nada más? Porque si realmente tú quieres hacer una mejora en la situación del campesino, lo haces en todo el Perú, pues. Pero la reforma agraria solamente benefició al 30% del campesinado. Quiere decir que el 70% del campesinado, generalmente los más pobres,
nunca conocieron lo que fue la reforma agraria. ¿Me están entendiendo? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué porcentaje de la población campesina? 30%. 70% ¿qué ocurrió? Siguió en su condición de llanacona o desposeído de la tierra. Sobre todo en los departamentos más pobres del Perú. Dime los departamentos más pobres del Perú. Huancayo no es pobre, Huancayo son platudos. Huancayo, Junín son platudos. Además, todos han visto cómo son los matrimonios huancaínos. Ya, pues no he visto huancaíno pobre, ¿no? Más bien, chicas, quieren un matrimonio asegurado, ahí está tu huancaíno, búscate, ahí está el futuro, claro, ¿ya? Oye, saca tu cuenta porque tenemos que analizar la próxima clase. Ayacucho, Apurímac y Huancavelica no conocieron reforma agraria. Ahí siguió existiendo gamonales. 80, cuando las Fuerzas Armadas se regresen a su cuartel, 80, va a estallar lo que tanto quiso evitarse. Se quiso evitar algún grupo radical, algún grupo que venga a hacer violencia. Y el año 80, lo que tanto se quiso evitar estalló. ¿Quién inició su guerra el 80? Sendero. Y Sendero Luminoso, ¿dónde crees que empezó su guerra? En los departamentos más pobres del Perú. Aquí en Ayacucho. Próxima clase veremos cómo estalló aquí Sendero Luminoso. Claro, pues que la reforma agraria no resolvió el problema, pues no resolvió el problema. Hubiese resuelto el problema quizá un poco más si se hubiese dado en todo el Perú, pero no se dio. ¿Ya? Datos, solamente afectó 55% de la tierra cultivable y solamente benefició 30% del campesinado. 70% del campesinado, generalmente los más pobres, nunca conocieron reforma agraria. ¿Por qué más fracasó la reforma agraria? Porque al final Velasco le dio la tierra y nada más. Toma la tierra, ustedes vean cómo hacen, ¿ya? Pero no le dio apoyo técnico, no le dio apoyo financiero y no le dio educación administrativa, cómo dirigir una hacienda. ¿Qué saben los campesinos cómo dirigir una hacienda? ¿Alguna vez han dirigido una empresa? Una hacienda tremenda. ¿Saben de comercio? ¿Saben de insumos, de fertilizantes? ¿Saben cómo administrar una hacienda? No saben. Esa falta de apoyo técnico, esa falta de finanzas para los insumos, para los fertilizantes, para nuevamente pues las semillas y todo eso, no hubo. Por eso a la larga, los primeros años la reforma agraria funcionó. El entusiasmo y la mística revolucionaria que había contagiado la reforma agraria hizo que la gente doblegue esfuerzos, trabaje más y como que funcionó, todos entusiastas, ¿no? Colectivo. El socialismo ha llegado al Perú, ¿no? Desaparecieron ya los grandes hacendados, ¿no? La gente creía que estaba viviendo en el socialismo. Hubo entusiasmo los primeros años, pero después se va a ver el fracaso. Comenzó a bajar la producción, a tal punto que llegaremos a un momento en que se producía más en la época en la que la hacienda estaba en manos del dueño y ahora que está en manos de todos los campesinos se produce menos. La producción ha bajado. A nivel general, Velasco tiene que importar comida, el Perú incluso, productos del extranjero, porque no alcanza, ha bajado la producción en el campo, ¿ya? Reforma industrial, lo que te explicaba. Velasco Alvarado hizo una verdadera reforma industrial, una verdadera industrialización del país. No, al final aquí solamente se ensamblaba el carro, se ensamblaba el tractor, pero lo que se estaba generando, ¿qué era? Easy, se estaba aplicando Easy. ¿Qué era la Easy? Aprende. Industrialización por sustitución de importaciones. O sea, todos los insumos, ¿de dónde se importaban? Del extranjero. Y acá solamente, ¿qué se hacía? Se ensamblaba el tractor. Como quien juega al Lego. Cuando tú juegas al Lego, ¿haces gala de tu imaginación? ¿O eres mecánico nada más que sigue una pauta y construyes? ¿Qué crees tú? A ver, ¿han jugado Lego? Ah, me olvidé que ustedes son pobres, no te han tenido el Lego, ¿no? A la rejusta han tenido su rompecabezas, la rejusta rompecabezas.
Hay Lego que son para crear y hay Lego que es mecánico. Lego mecánico, tú sigues unas pautas y ahí el niño no tiene nada de creatividad. Lo único que hace es seguir una secuencia y arma su carrito, arma su helicóptero, pero no hay creatividad. Creatividad es cuando tú no sigues pautas y de la nada tú armas algo. Esa es creatividad. Ahí estás haciendo uso de tu creatividad. Pero acá pues venía todo con manual, venía todo acá se ensamblaba, ¿ya? Tercero, Velasco, resulta que salía más barato traer el carro al extranjero que armarlo acá en el Perú. ¿Por qué salía más barato traer al extranjero? Porque acá se tenía que gastar para comprar las piezas, para comprar insumos, en mano de obra. Salía más caro hacer el carro aquí en Perú que traerlo hecho del extranjero. Entonces, para que la gente compre carro peruano, carro ensamblado en Perú y no compre carro extranjero, ¿qué tuvo que hacer Velasco con los aranceles a los productos importados? ¿Subirlos o bajarlos? Para cuando tú no quieres que entre la mercancía extranjera, sube los aranceles o baja los aranceles. Eso se llama, subir los aranceles, se llama proteccionismo o librecambismo. Eso es proteccionismo. Velasco aplica proteccionismo. Para que el precio llegue más barato al mercado, a la población, Velasco aplica subsidios. ¿Ya expliqué qué son los subsidios? ¿Qué son los subsidios? Cuando el gobierno paga para que el producto llegue más barato a la mesa del hogar. El aceite debe costar 8 soles, pero llega a tu mesa, tu mamá lo compra en el mercado a 3 soles. ¿Quién está pagando 5? ¿Quién está subsidiando 5 soles del precio del aceite? El Estado. Velasco aplicó proteccionismo, Velasco aplicó subsidios y Velasco también, lo que sí le dio a la población un beneficio, estabilidad laboral. ¿Qué significa estabilidad laboral? Nadie te puede botar de tu trabajo. Hoy día existe estabilidad laboral. Si tú vas a trabajar a Metro, a Plaza Vea, a cualquier, así chica, aprende, ¿eh? No dejes los estudios porque te vas a trabajar, vas a creer que vas a ganar bien. Tú no vas a tener estabilidad laboral. Plaza Vea, Metro te van a contratar ¿por cuánto? 3 meses, 6 meses a lo mucho. Llega a 6 meses, ¿estás seguro que vas a seguir el trabajo? No, acaba tu contrato y puedes prescindir de ti. No hay estabilidad laboral. Tenemos que ver en la historia del Perú qué gobierno nos quitó la estabilidad laboral que Velasco nos había dado. La basura de Fujimori nos va aquí. Hoy día nadie está seguro en su trabajo, salvo los que trabajan en el Estado, como siempre los buró. Pero dentro del Estado existen los CAS, los que están contratados temporalmente. El único que está estable en la burocracia son los nombrados. ¿Sabes lo que son los nombrados? Los que ya están pues en planilla, ya nadie lo puede sacar. ¿Hasta cuándo? ¿No? Hasta cuando se jubile. Bueno, ya nada. Esa es estabilidad laboral. En la empresa privada no hay estabilidad laboral. Velasco te dio estabilidad laboral. Nadie te puede botar tu trabajo a menos que venga ya borracho, pues, ¿qué te digo para tu trabajo? Ya pues cometas una falta grave, ya, ¿no? Te metas con la hija del dueño, ya pues ya es demasiado, ya ya te metas con la esposa pues del dueño, ya sería lo peor, ya pues ya rompe los principios, pues ya. Y Velasco encima creó la comunidad industrial. Para seguirle dando esa mística de socialismo al Perú, como si el Perú estuviera viviendo una etapa pues socialista. Chúpate el ojo, la comunidad industrial. Escucha, mira, habla con tu abuelo, ¿eh? De repente tu abuelo, tu abuela fueron de la época de Velasco y ellos son velasquistas hasta el tuétano y creen que Velasco fue el mejor gobernante del pueblo por estas cosas que hizo. Comunidad industrial. Decretó que por rubros de productos iban a crear comunidades industriales de empresarios y trabajadores, donde todos iban a ser una sola comunidad. No hay que odiarnos entre dueño
y trabajador. Lo que hay que hacer es sacar adelante la revolución peruana. Trabajador y empresario tienen que estar juntos por el desarrollo del país. Y para que no quede solamente en discurso, Velasco decretó que en las comunidades industriales los trabajadores debían entregársele parte de las acciones para que sean dueños de las empresas. Debían empezar con el 15% de las acciones. Año a año los dueños debían darle a los trabajadores parte de las acciones hasta que el objetivo sea que 50-50. 50% de las acciones el dueño y 50% se repartían los trabajadores. Eso implica que las utilidades, ¿cómo se las van a repartir? Mitad para el dueño y mitad se la reparten todos los trabajadores. Hoy día, pregunto, chicas, si tú te vas a trabajar a Plaza Vea, Metro, 1 año, 2 años, 5 años, pasan tus 5 años, ¿qué parte de Plaza Vea es tuyo? ¿Alguna ventana? ¿Algún estante? ¿Alguna chapa de alguna puerta? ¿Algún perno será tuyo? Es distinto, Miguelito, que es socio en ciencias, ¿no? Cuando soy dueño yo del 50% de esta academia. ¿Ya? No vamos a estar hablando de eso, ¿ya? Acá hay cierta comunidad industrial, ¿ya? Entonces la gente, era dueña, convertir al trabajador en dueño de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Conciliar las clases. No que haya antagonismo de clase, sino que haya conciliación, ¿no? Conciliación. Hasta ahí, ¿me estás entendiendo? A nivel social, reforma. Velasco hizo una reforma educativa, cambió la educación, ¿ya? Dirigida por el conocido filósofo de aquella época, Augusto Salazar, apoyó decididamente el gobierno de Velasco. Una reforma siguiendo el modelo norteamericano. Se cuestionó la educación tradicional, la educación virreinal. La educación que venía del virreinato es una educación memorista y represora. Y Bondi implementó la educación crítica, la educación reflexiva. El muchacho debe ser crítico, ¿ya? Deco, hoy día es Deco, ¿no? Análisis, ¿no? En San Marcos, ¿no? Deco, ¿no? Pero lo crítico empezó desde Bondi, ¿ya? Pero también, adicionalmente a la educación crítica, Bondi le metió una educación nacionalista. Claro, pues no, siguiendo la política de las Fuerzas Armadas nacionalista. Debías amar y querer ¿a quién? A tu nación, a tu Perú. Y para eso, escúchame bien, se decretó que el estudiante iba a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí está el colegio, ¿ya? Ahí comes, desayunas en el colegio. 3 veces al día debes cantar el himno nacional, ¿ya? Para impulsar. Dime, hoy día, ¿cada cuántos días a la semana cantabas el himno nacional? Nunca, seguro. Tu colegio ni promovía el nacionalismo. Pero también Bondi, siguiendo la política de las Fuerzas Armadas, le mete una educación tratando de conciliar las clases, de borrar las diferencias de clase en los muchachos, tal como hoy día lo vamos a ver en la película que vamos a pasar. ¿Cómo va a intentarse en Chile borrar la idea de que existe estudiante rico y estudiante de familias pobres? Y se le hace creer a los estudiantes que todos somos. ¿Qué hizo Velasco? Escucha, ¿qué hizo Bondi? El uniforme único. Se creó ¿qué uniforme? La camisa blanca y el pantalón gris. Ahí está. Y a todos los vistieron iguales. ¿Cuál es el objetivo? Todos somos iguales, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Ahí, ya. Se creó una educación técnica. Velasco, a diferencia de los gobiernos hoy día, Velasco buscó organizar a la población y movilizarla. Hoy día buscan que nos movilicemos. Talía, hoy día buscan que nos movilicemos.
No, hoy día buscan más bien desmovilizarnos, buscan desorganizarnos, buscan que cada uno estemos en nuestros problemas individuales, personales. Velasco más bien buscó organizar. ¿Pero organizarnos para qué? Para controlar. O sea, hoy día buscan desorganizarnos para tenernos controlados, pero desorganizadamente, cada uno pensando en sus intereses individuales. Promueven el egoísmo en nosotros. En cambio, Velasco organizaba, pero organizaba para manipular, para controlar. Así se creó el SINAMOS. El SINAMOS, que es una organización que agrupaba a los sindicatos y a las asociaciones campesinas y a todo tipo de organización popular. Si tú quieres organizarte, organízate en el SINAMOS. Y si tienes tu grupo barrial, inscríbelo en el SINAMOS. Debes movilizarte, debes salir a marchar, debes salir a gritar, pero saludando las reformas y los cambios que hacía ¿quién? El gobierno. O sea, sales a marchar saludando ¿a quién? Al gobierno. Eso buscaba. ¿Organizarnos para qué? Para controlar. Finalmente, Velasco le quitó a los dueños de los medios de prensa y de los canales de televisión, le quitó sus propiedades. Expropió los canales y los periódicos y se los entregó al pueblo organizado. ¿Ya? Aparentemente Velasco también vivía con la revolución y le quitamos a los dueños sus periódicos, ¿no? Se le quitó el comercio. ¿A qué familia? A los Miro, a los Miro Quesá, se le quitó el diario, se quitó el diario La Prensa, el diario Expreso, el diario Extra, el canal 5, el canal 4, se expropiaron, ¿ya? Pero en realidad eso de entregárselo al pueblo fue mentira, ¿no? En realidad se le entregó a funcionarios del gobierno militar, para que controlen la información. ¿Ya? La mística revolucionaria de Velasco se sumó cuando prohibió el ingreso de revistas Playboy, ¿no? Porque enfermaba la mente de los jóvenes, ¿no? Muchachos, Playboy enferma la mente de los jóvenes. Obviamente que sí, obviamente que sí. Y Velasco, pues, para hacer gala de su populismo, de su discurso, pues, radical, prohibió revista Playboy y revista Cosmopolitan. ¿De qué trata la revista Cosmopolitan? La frivolidad es para las mujeres, pues, ¿no? Su cuerpo, sus uñas, su cabello, cómo uno se debe vestir, frivolidades para las mujeres. La chica de ciencias, ¿piensa en frivolidades? No, la chica de ciencias está pensando en sus estudios, en ingresar. O ustedes ven que la chica de ciencias está preocupada en si me quedan bien estos zapatos, si se me ve bien el pantalón, si me queda bien mi blusa. La chica de ciencias no es frívola. Si se me rompió mi uña, nada. Velasco tuvo acercamiento, ¿ya? Tuvo acercamiento a la Unión Soviética, tuvo acercamiento a China comunista. Velasco le dio la mano a Fidel Castro, se tomó una foto con Fidel Castro. Velasco Alvarado se acercó al bloque del Pacto de Varsovia. ¿Saben lo que estoy hablando o no? ¿Quién es el Pacto de Varsovia? Los países como Velasco, escucha bien, no se acercó porque coincida con el comunismo. No se acercó a Fidel Castro porque coincida con cierta postura comunista. Más bien Velasco se llenó la boca de decir, ni comunismo, ni capitalismo. El Perú es un nacionalismo humanitario, ¿no? Ahí está, discurso de Velasco. Si no es comunista y no es capitalista, Velasco se unió al no al, el movimiento de los no alineados. Es más, se dio aquí una asamblea de los no alineados llamado el G77. En los 77 países más muertos de hambre del mundo vinieron y se reunieron en Lima, ¿no? Auspiciados por el gobierno de Velasco. ¿Verdad? Velasco entonces tuvo un discurso ni comunista ni capitalista y él hablaba, pues,
se presentaba como socialista, pero cuando le dijeron, ¿eres comunista? No, ni comunismo ni capitalismo. Nacionalismo humanitario, nacionalismo revolucionario, dijo él, nacionalismo revolucionario. Si se acercó a la Unión Soviética y a los países del bloque de la Comecon y el Pacto de Varsovia, fue por más que todo intereses comerciales. Fue negocios que hizo Velasco con los países comunistas. Trajo motocicletas rumanas, trajo tanques soviéticos, trajo indumentaria de salud húngaros. O sea, Velasco aprovechó para hacer comercio con los países comunistas, pues no, comprar tecnología, porque los países comunistas tienen su tecnología, pues, ¿no? Ya, en ese sentido está. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. ¿Y por qué cayó el gobierno de Velasco? Porque las reformas triunfaron o fracasaron. La reforma agraria fracasó, ya sabes por qué, porque al final terminó disminuyendo la producción. La reforma industrial, ¿por qué fracasó? Porque al final, oye, si tú compras los productos extranjeros, ¿en qué lo compras? En dólares. O sea, ¿fuga de qué? ¿Cómo se llama cuando el Estado gasta sus dólares que tiene guardados? ¿Cómo se llaman los dólares que tenemos guardados el gobierno? Fuga de reserva, fuga de divisas. Al final el gobierno de Velasco se va a quedar sin divisas. Y eso va a empezar la crisis, Fracaso de las reformas y encima una crisis tremenda que empieza el 73, que disminuye nuestras materias primas, producto de la crisis del 73, la crisis petrolera, ¿no? ¿Ya? Velasco Alvarado en el año 75, más huelgas, más protestas, ¿ya? Incluso un paro de policías en el año 75. Oye, si los policías paran, ¿quién hace su agosto? Los delincuentes salen a hacer su agosto. 75, vemos a los policías haciendo marchas, imagínate, policías en huelga. Si los policías están en huelga, entonces ¿quién sale a reprimirlos? Sale el ejército. Centro de Lima, balacera entre el ejército y la policía. El policía con pistola, el ejército con metralleta. ¿Quién gana? Una tremenda balacera y matanza. Fue lo último que derramó la gota, fue la gota que derramó el vaso. Año 75, después de ese paro de policías, Bermúdez, dentro de las Fuerzas Armadas, dirige un golpe de Estado, llamado el Tacnazo. ¿Por qué el Tacnazo? Porque desde Tacna le dan golpe de Estado. Analicemos, ¿por qué le dan el golpe de Estado a Velasco? Por la crisis, por mayor movimiento popular o menor movimiento popular. Mayor. O sea, Velasco Alvarado tomó el poder para frenar el movimiento social. ¿Y qué ha pasado con el movimiento social? Se ha exacerbado más. No ha cumplido el objetivo. Las reformas debían calmar el movimiento social. ¿Qué ha pasado? Se ha exacerbado más. Ya no cumple el objetivo. Hay que darle un golpe a Velasco. En medio de eso, Velasco le quiso hacer la guerra a Chile para tratar de ganar la popularidad. Pero ya eso fue lo último. Porque Estados Unidos no está de acuerdo con hacer la guerra a Chile. ¿Por qué en el 75 no se le puede hacer la guerra a Chile? Porque en Chile hay un gobierno pro-norteamericano. Pinochet, que es un gobierno sobón de Estados Unidos. ¿Ya? Bien, hasta ahí nos quedamos. En la tarde vamos a ver una película auspiciada en el gobierno de Pinochet. ¿Ya? Ah, ya, copia. ¿Qué hora es?